Qué bueno que nos volvemos a ver. En este momento quiero tomar parte de lo que hice en entregas pasadas. Y es que a todos se nos ha dado una misión, se nos ha encomendado algo específico. Y cuando nosotros realmente no caminamos en aquello que Dios nos ha dado, hay un sentido de que no nos hemos realizado sobre esta tierra. Y cuando Dios nos encomienda algo, Él quiere simplemente que respondamos en amor y respondamos en agradecimiento hacia Él. Y eso implica que debemos conectar nuestra misión sobre esta tierra al Dios que nos ha dado todas las cualidades, habilidades, nos ha dado talentos, muchos dones para que nosotros nos desenvolvamos en aquello en lo cual Dios pensó y de alguna forma lo capsuló dentro de nosotros. Hablábamos que cuando no se conecta esa actividad con Dios, podemos hacer padecer a todo lo que está debajo de nosotros. Cuando hablo debajo de nosotros, no hablo de jerarquía entendiéndose desde el poder, sino hablo de lo que es precisamente una cadena de sucesión y de amor que pudiera bendecir a otros cuando nosotros nos encontramos conectados con el Dios que es amor, que es gozo, que es paz, que es benignidad. Y hablábamos del rey Ezequías. Triste historia la de Ezequías, porque hubo un Jeremías, un profeta que desarrolló su rol profético en esos momentos tan bien, pero fue tan mal entendido, no solamente por el rey, sino por todos aquellos príncipes que le rodeaban. Aquellos príncipes de alguna forma nunca le dijeron al rey que no estaba bien lo que hizo. Y recuerdan ustedes que cuando le estaban leyendo el rollo que Dios mandó a escribir a Jeremías con todas aquellas cosas malas que venían contra Judá, él simplemente agarró un portapluma, rompió el rollo y lo envió al brasero, es decir, lo quemó. A lo cual Jeremías tuvo que realizar otro y le dictó a Barú, su siervo, el escriba, y ellos llegaron a presentarle de nuevo esto, y el rey simplemente hizo caso omiso a las palabras de Dios. En ese sentido, vemos como de alguna forma una figura de autoridad, más los príncipes, los nobles que le acompañaban en su gobierno, modelaron para una generación, y todo el pueblo también le siguió las perversiones que ellos hacían. A causa de eso vino calamidad. Dios levanta a Nabucodonosor y de alguna forma viene y penetra allí en los predios de la ciudad de Judá, o la tribu de Judá en el sur, y llevan cautivo a los hijos del rey. Y esto termina tremendo, porque es el rey de alguna forma ven cuando a sus hijos son muertos. No tenía que padecer eso, pero precisamente él tuvo en poco que Dios le había dado un nivel de autoridad y una misión para bendecir un pueblo, y lo que hizo fue traer perversión. Eso ha pasado en la historia de muchas actividades en la tierra, y Dios nos está diciendo hoy: conecta la misión que tienes con el Dios que te ha otorgado y te ha bendecido en esa misión. Cuando vemos cómo termina aquello, los hijos mueren degollados delante del rey Ezequías. Después a él le sacan los ojos y se lo llevan cautivo, al final muere. Triste final. Pero hoy me gustaría tocar lo que es la parte positiva, cuando un hombre, una mujer se conecta con Dios en todas las cosas que emprende, es de bendición a su familia, a muchas familias en torno a él, y más cuando es una figura de autoridad como un rey, un gobernante, un presidente. Debería tomar esto como una norma de vida, es como un patrón que se repite aquí en el libro de Reyes. Segundo de Reyes está la historia de Josías. Dice que él comenzó a gobernar cuando tenía 8 años y fue creciendo, pero un día estaban buscando en la casa del Señor y
un profeta o un sacerdote, llamado Hilcías, encuentra un libro. Lo primero que debemos hacer es, más que leer el libro y leer historias del libro, es hallarnos nosotros mismos también en el libro. Debe ser la inquietud de que ese libro le está hablando a la humanidad, de que este libro, que es la palabra de vida, le está hablando a todas las personas que si conectan de su visión específica con esta realidad de Dios, entonces tendrás la parte que Dios dice que te va a guiar, te va a dar dirección, te va a dar vida en medio de circunstancias adversas. Sea padre, sea madre, seas un deportista, enfermera, doctor, tú tienes que ir delante de Dios y reconocerlo en todos tus caminos, y cuando le das la prioridad a Dios, entonces Él bendice la obra de tus manos. Aquí encontramos que en segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 8, dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcías lo dio al Safán y lo leyó. No todos leían. Recuerden, estos eran escribas, hombres duchos, y estaban dentro de la corte de los reyes para leer las noticias. En este caso se encuentra un libro, y el libro habla de las generaciones pasadas, y de alguna forma nos trata hoy a nosotros. Cuando nos encontramos en el libro, se refleja la naturaleza de una humanidad que sigue los consejos de Dios, o cuando no lo hace así, simplemente ve las consecuencias de no caminar con Dios. Cuando digo las consecuencias, no es que Dios está airado, simplemente el hombre va a padecer a causa de sus propias malas y pésimas decisiones. Dios nos está diciendo a través de esta historia algo interesante, y creo que cuando nosotros buscamos la intimidad y la relación con el libro, que no son historias aparte de nosotros, y no leamos este libro, la palabra de Dios, como una historia aparte de nuestras vidas. Debemos ser como Jesús, por allá en el capítulo 24, 44 de Lucas, el Evangelio según San Lucas, nos dice la palabra que Jesús dijo que Él según se escribe de mí, dijo el Señor Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De modo que está hablándonos de toda la Taná, de todo lo que es el contenido de la palabra, pero que Él mismo se encontraba en el libro. Esto debe ser una realidad para todos. No todos estamos en un lugar para predicar. Esto fue lo que Dios me concedió desde muy joven a mí. Ahora, dentro de nosotros tenemos gran cantidad de profesionales, si ustedes lo saben, y nosotros hemos hablado por años acerca de que creemos en el sacerdocio universal del creyente. Cada uno de nosotros, en el área de influencia donde se mueva, allí tienes tu tarima para ministrar no solamente una predicación en el Evangelio, sino que tú mismo seas esas páginas del libro para ser leída muchas personas. De modo que están viendo esa palabra en ti, la están observando y la están juzgando también. Dios habló a este rey llamado Josías, y él se inquietó. Y en el verso 11 la palabra dice que él se humilló. Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esto de rasgar sus vestidos es precisamente una forma externa de lo que es vivir para expresar una rendición total a Dios. El Señor en otra ocasión nos dice que no rasguemos nuestros vestidos, y aún que fue nuestro corazón debemos rasgar delante de Él. Y que este es un acto de contrición y de humillarnos delante de Él. Cuando nos humillamos delante de Él, entonces Él comienza a darnos dirección.
Y esto fue lo que pasó con el rey Josías. Luego que oyó las palabras del libro, dice la palabra acá, rasgó sus vestidos. Luego el rey ordenó al sacerdote y a los que estaban con él. Número 3, primero halló el libro, segundo se humilló, pero en el número 3 busca dirección. Cuando tú buscas la dirección de Dios y en la actitud correcta de humildad, necesito de ti, Señor, eso fue lo que pasó. Dios le puso la inquietud al rey de decirle, y a preguntar, a ver de quién dicen estas palabras. Dice, y preguntá a Jehová por mí, porque el pueblo y todo Judá, y por acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Entonces cuando tú sabes que los efectos, las consecuencias que estás viendo en el presente es por causa de que nuestros ancestros y los padres no oyeron estas palabras, no las pusieron por obra, entonces hay alguien que en un momento determinado se humilla delante de Dios. Al oír las palabras del libro, él se humilló delante de Dios y pudo decir, ahora vamos a buscar la dirección. Y ellos fueron a buscar dirección. En el verso 14 dice, entonces fueron estos sacerdotes a una profetisa llamada Hulda, mujer de Salún, hija de Tigba, hija de Ahaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, cuando la hallaron, le preguntaron de quién o acerca de quién eran estas palabras que se estaban hablando. Y ella dio dirección, es decir, Dios responde. Cuando hallamos el libro, número 2, nos humillamos delante de él. Número 3, buscamos la dirección para que alguien nos diga, ¿está hablando esta palabra de mí? Me encuentro en este libro. Entonces Dios va a responder. Cuando hay una genuina búsqueda de él, él nos sale al encuentro. Y en este caso Dios usó un vaso como esta mujer profetisa llamada Hulda. Y dice, decía al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran acá todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Fíjese que la tierra de alguna forma está en peligro cuando nos vamos de la dirección de Dios. Y debe haber alguien que se humille delante de Dios. Y si ese alguien es una figura de autoridad, como un presidente, un rey, un gobernante o un padre, una madre, entonces Dios comienza a darle dirección. Dile, estas cosas vendrán, que van a suceder todas estas cosas que son malas. Pero en ese momento, como decíamos antes, se encuentra con alguien que se humilló delante de Dios. Y cuando hay una figura de autoridad que se humilla delante de Dios, entonces Dios perdona. Y precisamente de eso se trata. Cuando pesa sobre una nación todas estas maldiciones, todas estas cosas malas que vienen sobre ellos, pero hay alguien que se humilla delante de Dios, entonces Dios perdona. Entonces nos encontramos acá con 5 puntos importantes de lo que es conectar nuestra misión específica con aquel que nos lo ha otorgado. En primer lugar, hallarnos en el libro. En segundo lugar, humillarnos delante de esa palabra, delante de Dios. Dios y su palabra nunca se separan. Luego, buscamos la dirección. Dice eso acerca de mí. ¿Qué podemos hacer? Número 3 o número 4, Dios responde. Y número 5, Dios perdona. Encontramos acá algo interesante. Dios perdona al rey. Y este rey dice, mas el rey de Judá que os ha enviado, en el verso 18, que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová de Dios de Israel,
por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, se humilló delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Rasgaste tus vestidos y lloraste, y en mi presencia yo también te he oído, dice Jehová. Y más tarde dice que Él lo perdona. Dice: esto no será en tus días, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjense que no pasará en sus días. Quiere decir que hubo perdón. Cuando hay alguien, por lo menos uno en una familia, que comienza a humillarse y reconocer su falta delante de Dios, aun cuando el rey en sí no había pecado en el sentido de comisión de algunas cosas, pero estaba ignorando las palabras. Pero cuando nos encontramos en el libro, él se encontró, halló el libro, se halló en él, luego se humilla delante de Dios, busca dirección, Dios responde a través de la profetisa Hulda, y luego le dice Dios: estas cosas no pasarán en tu tiempo, por cuanto te humillaste, te enterneciste delante de mí, yo te perdonaré. Y ahí es cuando Dios pasa por alto toda ofensa y toda transgresión, todo aquello que había venido corriendo como un agua sucia por causa de la maldad de los moradores de esta tierra. Por eso es el tiempo del arrepentimiento, y es un tiempo de conectar esa misión que Dios te ha otorgado al que pertenecen todas las cosas. A ti te digo hoy: este es el día que hizo el Señor. Gózate y alégrate en Él. Si es tiempo de reconocer que la vida de Dios en ti establece la diferencia entre las generaciones. Conviértete en un ángel para tus generaciones y verás transformado tu entorno. En el nombre del Señor Jesucristo te bendigo.